Bueno, ya está grabando. Bien, de todas maneras vamos a entrar obviamente en esta parte donde nos indica ya. Ahora bien, con esta situación obviamente hemos caracterizado ya con respecto a qué es motivo de desvinculación laboral. Prácticamente esto es una de las que también vamos a continuar. En todo caso, la desvinculación laboral es el fin de la relación prácticamente entre el empleado y el empleador, que puede ser iniciada por cualquiera de las partes, ¿ya? Puede ser voluntaria, puede ser también un ejemplo renunciando obviamente a la jubilación, puede ser también un despido, en fin, por esa razón indica lo que se llama motivos de desvinculación laboral. La siguiente que tenemos obviamente ya, además la persona o el ser humano está preocupado porque ya desde luego va a caracterizar varios elementos, ¿no? El trabajo, la familia, en fin, ¿no? Por eso se llama motivos de desvinculación laboral. El siguiente que tenemos en esta parte es prácticamente, ya, es una forma de ver también que las personas, que los seres humanos, como desvincular a un empleado. Ofrece oportunidades de la mejora, sí. También reúne cara a cara, obviamente. También mantén la conversación clara, corta y profesional antes de que el empleado abandone el edificio, en mayor de los casos, ¿no? También, obviamente, el equipo, la historia prácticamente, y prepárate para el futuro. Necesariamente este es obviamente es una forma de ver la desvincular a un empleado, ¿no? Entonces, podemos apreciar varios elementos esta parte. La siguiente que tenemos aquí, tenemos que hablar necesariamente ya planes de incentivos y fidelización de talentos. Unos planes que son los planes de fidelización. Generalmente los programas de fidelización funcionan ofreciendo incentivos a los clientes para que rompan y colaboren con la empresa. Obviamente el objetivo es fidelizar a los clientes, aumentar el valor del ciclo de la vida del cliente y mostrar su agradecimiento. En todo caso, significa felicita a su cliente prácticamente. Entonces, son obviamente afanes donde obviamente planes de incentivos. Seguidamente tenemos también en esta parte ya, ya, cómo elaborar un plan de fidelización.
conoce y clasifica a sus clientes actuales, ¿ya? Define el objetivo de su programa de felicitación, ¿ya? Felicitación. Entiende la motivación de sus clientes, en mayor de los casos, ¿ya? Crea un nombre para su programa de fidelización, más que todo, ¿ya? Establece los beneficios y ajusta, obviamente, su programa a las necesidades de los clientes. Entonces, prácticamente esto es un plan que obviamente caracteriza estos elementos. La siguiente que tenemos, obviamente, ya, generar planes de incentivos es parte de un proceso de toma de conciencia y responsabilidad social de la empresa. En el empleo, en el empleado es su desempeño. El principio de estos planes se basa en la actitud del empleado en cuanto a sus beneficios, exigencias sindicales, legislación laboral y seguridad social. Un buen plan de incentivos marca una alta competencia, ¿ya? Entre las empresas para mantener o traer recursos humanos, estos pueden reducir contrastes salariales generales indirectamente con el mercado mediante la competencia entre precios de productos y servicios, favoreciendo el desarrollo de la actividad en cada sector. Queremos decirles prácticamente que en este plan de incentivos necesita obviamente es la conciencia, es la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, que el empleado y su desempeño van desarrollando. La siguiente que tenemos aquí, obviamente es una forma de ver ya parte de los objetivos de la implementación de un plan de incentivos dentro de una organización. En todo caso, esta parte caracteriza ya desde luego la rotación de personal. Generalmente existe esta palabra que se llama rotación de personal. También nos indica mejorar la motivación interna también, ¿no? Fortalecer la seguridad laboral y contratos psicológicos en la organización, entre otros. Ahí podemos observar varios objetivos, obviamente, en busca hacia el norte, porque se trata necesariamente ya hacia el norte, en todo caso. La siguiente que tenemos, obviamente, ya tenemos, obviamente, el menú de prestaciones. ¿Qué son? ¿Cuáles son las prestaciones? Generalmente las prestaciones sociales son beneficios adicionales que la empresa debe pagar a sus colaboradores en mayor de los casos. Por eso se llama menú de prestaciones. Las principales incluyen la prima de servicios, las cuales cesantías, sus intereses, la donación, más que todo tenemos la seguridad social, en fin, ¿no? Estas son importantes, obviamente, ya que aportan beneficio a la empresa. Como por ejemplo, podemos caracterizar, reducir el ausentismo. Por eso, en esta parte es importante prestaciones laborales, en mayor de los casos, ¿no? Existe un juego de personas, obviamente. Hay juegos también en otro lado. Ya muestra con características esenciales lo que se llaman prestaciones laborales, ¿no?
Bien, de todas maneras, ya, ¿qué entiende por las prestaciones? Las prestaciones, obviamente, laborales son los beneficios adicionales que los empleadores están obligados a proporcionar a sus empleados, además del salario. Estas prestaciones pueden incluir el pago de aguinaldos en mayor de los casos también. También podemos caracterizar ya las vacaciones. También podemos caracterizar el seguro social. También podemos caracterizar lo que se llama indemnización por despido, entre otros. En ese sentido, existe también un gráfico que nos muestra en esta parte. Primeramente, un aguinaldo, obviamente, ya. Segundo, obviamente, en dólares, ¿no? En ese sentido, se caracteriza con este salario. La siguiente que tenemos, obviamente, ya tenemos que hablar, obviamente, una herramienta soporte para diseñar planes e incentivos individuales. Es un menú de prestaciones. Esto, obviamente, es un programa de prestaciones ajustables a las necesidades individuales, que permite que los empleados seleccionen los servicios que más obviamente se ajustan a sus necesidades. Entonces, obviamente la señorita, obviamente otra persona que se dedican prácticamente en esta parte de incentivos individuales, ¿no? Por esa razón, el menú de prestaciones obviamente responde a esta situación. La siguiente que tenemos, mira, obviamente mencionan al respecto, que son los mismos, obviamente la empresa. Determina un nivel de prestaciones y se comunica a cada persona el total en beneficio a la que tiene derecho, ¿no? Todas las personas tenemos ese derecho. Al mismo tiempo que permite que cada persona proceda a la elección que más le convenga. En ese sentido, tenemos en el gráfico, obviamente, entre manos, ¿qué caracteriza? La empresa determina un nivel de prestaciones, ¿ya? Eso es el tema. La siguiente que tenemos, obviamente, ya, ya. En ese sentido, tenemos, obviamente, claro, hemos caracterizado. La siguiente también, estamos en el 26 y 20, obviamente 27. Las características de esta región, obviamente de esta situación, perdón, este enfoque crea costos administrativos adicionales, obviamente, a que la obligación de, obviamente, de proporcionar asesoría a los empleados, para que hayan elecciones conformes a sus intereses. El sistema presenta varias ventajas, pero sin duda la más destacable es la consideración que se le da a los gustos y preferencias de los colaboradores, generando instrumentos de motivación más genuinos. En ese sentido, tenemos también ya las prestaciones laborales de, obviamente, aquella palabra que dice obligatorias más que todo. Tenemos en esta parte los aguinaldos, tenemos las vacaciones, la prima vacacional, tenemos la seguridad social, también tenemos el descanso semanal,
Remuneración por renuncia y despido. También existe la prima de antigüedad, licencia de maternidad y paternidad y las utilidades, ¿no? En ese sentido, obviamente son maneras y formas de ver, obviamente, cuáles son las prestaciones laborales de ley, ¿no? Entonces, estas son las características. La siguiente que tenemos en esta parte, ya, la siguiente que tenemos en esta parte, acompañamiento y evaluación. ¿Qué es el acompañamiento educativo en mayor de los casos? El acompañamiento pedagógico, ya como su nombre indica, es el acto de ofrecer asesoría continua mediante estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o equipo especializado obviamente apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su práctica. Entonces, aquí tenemos un acompañamiento pedagógico demostrando obviamente que no ha sido así por así. Necesariamente es un acompañamiento y evaluación más que todo. Esos son los términos que se maneja en esta parte. La siguiente tenemos también ya cuál es la finalidad del acompañamiento. En principio, obviamente los objetivos del acompañamiento son fortalecer el desempeño del docente en el aula, contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, crear espacios, obviamente, de reflexión, coeducación, mejora y permanente en la práctica pedagógica. Sin embargo, esta parte muestra con mayor detalle con respecto a lo que es doctorantes calificados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante caracterizar la gestión del talento humano. Tenemos que caracterizar varios elementos en esto y desde luego los había indicado ayer anteayer, han desarrollado con el tema de la guitarra y charango, en fin, ¿no? Entonces, decía ahí el talento, más que todo el talento, decía, ¿no? Entonces, tenemos que caracterizar de esta manera. Luego tenemos aquí ya, muy bien. En este sentido, tenemos que caracterizar cuál es el plan de acompañamiento. Varios elementos que tenemos en esta parte. El plan de acompañamiento basado en la estrategia, obviamente, pedagógica, es una herramienta de apoyo docente. Además, es efectiva y valorada, ¿no? Para conducir obviamente el doctorado, ya hace una reflexión, indagación profunda sobre su práctica, que se examine obviamente aquella palabra que dice automodificación de esto. Y ahí podemos observar varios elementos. Un gráfico que tenemos ahí, ya. Desde luego hay también barras que muestran también. Y de todas maneras muestra también personas que son entendidos prácticamente en esta parte de acompañamiento, ¿ya? Por esa razón es importante, mis queridos doctorantes. La siguiente, en esta parte, ya por último, como parte del soporte y todos los sistemas de talento humano, son necesarios generales y procesos de acompañamiento y evaluación, los cuales deben realizarse sistemáticamente a fin de permitir
obviamente, generar la alerta necesaria cuando acciones de mejora sean prudentes. Y ahí es donde podemos observar prácticamente la señorita, el joven, todos obviamente, en esta parte que se llama todos los subsistemas de talento humano. Luego tenemos también en esta parte lo que dice con el fin a lo largo de todos los sistemas será preciso la adopción del diseño de indicadores de gestión y desempeño que permitan a los profesionales de gestión humana, además monitorear el impacto de todas sus actividades, en fin, ¿no? Y proporcionar herramientas de decisión a las áreas y líneas, incluyendo subjetividades. Y esa es una muestra clara también que tenemos que caracterizar. Hay una persona, obviamente, que está observando y desde luego existe una forma de delinear, obviamente, hacia el horizonte, ¿no? Por esa razón. La siguiente que tenemos aquí, obviamente, la psicopatología, obviamente, laboral. ¿Qué estudia la psicopatología? Obviamente, ¿no? Patología del trabajo. A la psicopatología del trabajo no se preocupa el análisis de las condiciones en medios ambiente físico del trabajo, ni la interacción, obviamente, persona-trabajo. Se preocupa las alteraciones mentales. Tenemos ahí algunos gráficos, muestra obviamente. Por esa razón es importante la interacción. Persona-trabajo preocupa las alteraciones mentales que el individuo sufre en el ejercicio de su trabajo. Entonces, cuando existe preocupaciones y demás, estamos preocupados que a lo mejor, obviamente, es una preocupación grande, ¿no? Bien. Luego tenemos también en esta parte, ya tenemos en esta parte lo que nos indica que se entiende por psicología laboral. La psicología, obviamente, es una parte de la disciplina, ya, psicología laboral, también llamada también la psicología del trabajo. Y las organizaciones se encargan, obviamente, del estudio de los procesos psicológicos, ¿ya? También los conductuales de las personas en el contexto de una empresa. Todos, obviamente, estamos orientados a lo que están nuestros objetivos. Entonces, la siguiente que tenemos, obviamente, que son los trastornos laborales. Ya cuando existe mucha preocupación, obviamente, las enfermedades laborales, los trastornos laborales profesionales y enfermedades, obviamente, son aquellos problemas de salud que representan un peligro para la salud en el lugar de trabajo. Es decir, una enfermedad que puedan adquirirse en el lugar de trabajo o debido a las condiciones laborales. Todas las señoritas seguramente ya está mostrando un poco de preocupación, los trastornos laborales en mayor de los casos, ya. Entonces, es el tema. La siguiente que tenemos aquí, ya. En este caso no se debe darse o no darse las mejores condiciones. En un ejemplo tenemos estos, son los trastornos mentales. Para el bienestar integral de los pobladores, colaboradores, entonces surge la psicopatología laboral, lo que consiste en enfermedades físicas y psicológicas en mayor de los casos.
asociadas al puesto de trabajo, ya asociadas al puesto de trabajo, en mayor de los casos a la actividad laboral, que se llama la salud mental. Luego tenemos también el cuidar y promover una salud integral de los empleados. Es necesario caracterizar de las organizaciones, aunque en algunos casos son los colaboradores los que no tienen cuidado de sí mismos por el mal manejo de sus responsabilidades. En su lugar, se trata del trabajo en mayor de los casos y no propiciar el equilibrio adecuado entre su vida personal y laboral. Tenemos esta parte que se llama una salud ocupacional en mayor de los casos. Por esa razón. La siguiente. Tenemos también el estado de bienestar físico, mental, social. Es el resultado del proceso de desarrollo individual de las personas que se puede ir logrando o percibiendo en función de determinadas condiciones del estilo de vida. Además, es una definición que se basa solamente en la ausencia de enfermedades. En todo caso, se llama la salud de un enfoque integral, ¿no? Ahí tenemos obviamente el gráfico que muestra lo que es el bienestar físico, mental y social. Muy bien. Tenemos en esta parte lo que nos indica el estrés. El estrés es un factor fundamental, ¿ya? Es el síndrome de Burnout, ¿ya? Cabe destacar que el estrés aparece como estrés o estímulos potencialmente estresantes, como puede ser el horario, una carga obviamente de trabajo excesivo. Esas situaciones son. Puede también producirse por un trabajo por aquí, por allá, sin tiempo y demás, ¿no? Pero altamente desmotivador. Cae eso, no es un motivador, sino desmotivador, que obviamente las capacidades de las personas cambia prácticamente. Por eso se llama el estrés, ¿no? Por esa razón existe una carta, un reloj, una tacita, un teléfono, en fin, existe mucha situación con respecto a este informe. Por esa razón es importante caracterizar. Otro elemento que está muy relacionado, ¿qué relación existe entre burnout y el estrés profesional? Los periodos repetidos de estrés suelen predecir el síndrome de Burnout, traducido como quemarse por el trabajo, ¿ya? Que resulta de la interacción de variables del entorno laboral y personal, aludiendo a una serie de síntomas y sentimientos asociados al estrés laboral. El joven, obviamente, ya caracteriza varios elementos, se parece al otro, ¿no? Una carta, una mesiva, obviamente, algunos anotes, en fin. Entonces, el joven tiene que, obviamente, caracterizar más que todo en el estrés profesional, ¿no? Siguiente, que tenemos, obviamente, en la parte donde nos indica el estrés. Tenemos varios elementos, un conjunto de reacciones físicas, químicas y mentales de la persona frente a estímulos, elementos productores de estrés en el ambiente.
El estrés son niveles altos de amigdalina. Es una preocupación grande como, obviamente, como profesionales. Permiten un alto desempeño y motivación, por un lado, sí. Por el otro, este no siempre es negativo. A lo mejor las personas obviamente es negativo, pero algunas personas son positivas en ese sentido. Un desafío total, que podríamos decir. Depende del manejo del mismo, la intensidad para afectar el bienestar de las personas. Eso es lo que se caracteriza también. La siguiente que tenemos aquí, los niveles, obviamente, ¿ya? Los niveles, obviamente, de estrés producen físicos y psicológicos, afectando el de las personas. En este caso, ya se trata de un estrés negativo que afecta su salud prácticamente. También existen casos con lo que el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus posesiones, ¿ya? Y capacidades en mayor de los casos. Y ponen obviamente a prueba de capacidad para afrontar la situación. Las condiciones ambientales también pueden ser generadores de estrés. Más que todo, por ejemplo, podemos decir la temperatura, un calor, un ruido. Por este lado, por otro lado, hay tantas movilidades. Ambiente físico, inadecuado, entre otras actividades que se realizan. Entonces, es importante caracterizar. Bien, de todas maneras vamos a todavía seguir porque hay poco tiempo. En ese sentido, nos falta el horario, ¿ya? Entonces, vamos a esperar 5 minutos. Sin embargo, vamos a continuar con esta parte, ¿ya? En este caso, el el mobbing, ¿ya? Según obviamente la Real Academia de la Lengua Española, el acoso es la acción-efecto de acosar, ¿no? Mientras, obviamente, que acosar es definido como perseguir, apremiar, imputar, como se dice, que en las molestias o los requerimientos, ¿no? Aunque debemos de atribuir, obviamente, bueno, de esta manera innovadora, ya fuera del primero que definiría aquella situación en la que la persona ejerce una violencia psicológica externa de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado. Otra persona o personas en el lugar de trabajo en la finalidad de destruir, obviamente, las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir ya su reputación. En ese sentido, perturbar obviamente el ejercicio de los labores y lograr que finalmente esta persona, personas, acaben abandonando el lugar de trabajo. Es así, por esa razón nos entendemos obviamente esta situación donde nos llama Real Academia de la Lengua Española. Acoso, ¿ya? Ese es el tema. El siguiente, por favor, ya, por favor, el siguiente nos llama la atención. Acoso laboral. Es en mayor de los casos en la empresa y demás. Puede afectarnos esta situación, puede causar esta situación. Reviste una naturaleza compleja, obviamente, ¿no? Pues puede configurar un conflicto laboral, pero también puede llegar a ser una violación de derechos fundamentales por parte de particulares.
de servidores públicos en mayor de los casos. Sin embargo, por un lado, para muchas personas es desconocido sus derechos como empleados. No conocen bien, en mayor de los casos, en algunas instituciones. La mayoría deja pasar esta presión y trata de sobrellevarla en mayor de los casos, por no perder, obviamente, el trabajo frente a la dificultad de hallar otro. Entonces, ahí tenemos, obviamente, varias formas, obviamente, mostrando, obviamente, al Señor. En mayor de los casos, a todo esto se llama el acoso laboral. Luego, tenemos también, ya, tenemos también el acoso laboral. Sin embargo, complementa a la siguiente problemática cualquier persona independiente, más que todo en su edad, sexo, raza, religión, nivel de instrucción, reviste una naturaleza compleja. Pues puede confirmar un conflicto laboral, pero también puede llegar a ser una violación de derechos fundamentales. ¿Ya? En los servidores públicos, en mayor de los casos, ahí podemos tener en manos, obviamente, la señorita trabajando y el joven, obviamente, no sé qué situaciones tiene, pero se llama esto el acoso laboral, ¿no? Obviamente, es un problemática en mayor de los casos. La siguiente, que tenemos una definición amplia y acertada, obviamente, al móvil. Es de las leyes laborales en la República, en mayor de los casos, en la República Checa. Es un comportamiento no deseado relacionado con motivos discriminatorios. Ejemplo, por ejemplo, la raza, el origen étnico, la nacionalidad en mayor de los casos, obviamente el sexo, orientación sexual, edad, deterioro de la edad, credo, en mayor religión y creencias políticas. Existe un conjunto de actividades que tenemos en el desenvolvimiento de las actividades, ¿no? Con obviamente, en la consecuencia se produce la dignidad de una persona. En las reacciones de trabajo, también en esta parte, intimidante, hostil, degradante, humillante y ofensivo a que pueda, obviamente, entender de una condición, obviamente, para una decisión de influir en el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas, ¿no? En ese sentido, es importante también lo que nos indica el origen étnico. El, las personas, obviamente, profesionales, obviamente, tenemos que entender esta realidad, ¿no? Por esa razón. El siguiente, por favor, tenemos también, obviamente, en esta violencia. ¿Qué es una violencia en esta parte? ¿Cómo podemos desglosar? Sí, podemos desglosar, obviamente, en las situaciones en que hombres y mujeres estamos buscando la igualdad, pero cuando se trata de una violencia, es bien diferente. En todo caso, es prevenir la violencia. ¿Cómo obviamente este grupo piensa de otra manera? ¿No? Ahí tenemos varias, obviamente, uno, dos, tres, ya, cuatro, dos varones, en fin. Pero se busca lo que se llama prevenir la violencia. Otro que tenemos aquí, los riesgos psicosociales. En este caso, los riesgos psicosocial, obviamente, ya carga de trabajo excesiva y presión de tiempo. Demandas contradictorias, en mayor de los casos.
falta de claridad respecto a las funciones del trabajador, comunicación ineficaz, mala gestión de los cambios en el seno de la organización, falta de apoyo por la dirección o compañeros de trabajo. En ese sentido, los riesgos psicosociales se caracterizan varios. Estamos empezando aquí, ¿no? Luego tenemos también ya los riesgos psicosociales. Las organizaciones, obviamente modernas, están cambiando en una dirección que se basa cada vez ya con el conocimiento